Egunon eta mila esker guztioi gurekin hemen izatagatik. Eskerrik asko Amaia Barredo, ingurumen jasangarritasuneko sailburu ordea. Eskerrik asko Josean Armolea, Iobeko letradua. Eta, eskerrik asko ere jardunaldi hau posible egiten duten lan tekniko guztiari, ezta? Ez dire ikusten, baina egon badare horratzean, eta, eskertu behar zai beraien laguntza. Esan dizueten bezala, gaur egun pertsonak eman dute gaurko jardunaldirako izena. Suposatzen dut gaiak berak horrela erakartzen duelako, ez? Orduan, agradecer a todos los que estáis aquí. El tema en sí yo creo que merece la atención, así que, agradeceros a todos vuestro interés y el haberos conectado. Gaurko gure helburu nagusiak izango dira batez ere, izenburuak esaten duen bezala, jardunaldiaren izenburuak, Euskadiko ingurumen administrazioaren lege proiektuaren azaltzea. Eta berak Euskal Udalentzak dituen inplikazioak ere ezagutzera emotea. Beraz, nahi duguna da zalantzak argitu, zuen ekarpenak jaso, eta tokiko mailan lege hau aurrera eramateko edo errazteko bideak ea posible garen, gutxienez lehengo pauso honetan ezagutzen joatea. Ez da izango eztabaida juridiko baterako foroa, bale? Orduan, batez ere hori, nuestros objetivos principales van a ser el de presentar la ley y principalmente centrándonos en las implicaciones que van a tener para los ayuntamientos vascos, recoger las dudas que ese texto que se os ha facilitado de cara a la jornada, y posiblemente algunos lo conoceríais de antes, pues si existen dudas, aclarar esas dudas y, ¿por qué no?, recoger y recabar vuestras aportaciones para que esa implantación sea lo más eficaz posible a nivel local. Como sabéis, nosotros en Udalsarea 2030 trabajamos en el marco de la Agenda 2030 y, están los ODS 16 y 17, el 16 sobre instituciones fuertes, estables, y el 17 sobre alianzas. Yo creo que con esta jornada daríamos en parte una pequeña contribución a dichos objetivos. Sin más dilación, abordar un poquito cuál va a ser el orden del día. Izango ditugu lau atal horietan, Amaia Barredo, emango digu testu ingurua, hasiera baten, gero Jose Antonio Armoleak emango digu legearen gauza garrantzitsuenak eta berrikuntzak eta implikazioak tokiko mailan, eta gero bai izango dugula tartetxo bat denon artean, zuen zalantzak aurkeztu eta aldugun neurrian erantzun, eta azkenengo atal izango litzateke denbora sondo bagabiltza zuen beharrak eta aukerak aztertzea. Dena den, honetarako ere, badugu inkesta bat, eta, saiatuko gara denboraz joaten. Beraz, Amaia, zurea da hitza eta zurea da denbora. Vale, eskerrik asko Miriam, eta eguerdion guztioi, buenos días a todos y a todas, y eskerrik asko hemen egoteagatik eta Iobeari antolatzeagatik. Decía que muchas gracias a todos por asistir a esta jornada, que en una primera instancia pretende ser una jornada informativa sobre las novedades más acuciantes que nos va a traer la Ley de Administración Ambiental de Euskadi y, sobre todo, sus implicaciones para los ayuntamientos vascos, ¿no? La idea tampoco es entrar al detalle del cuerpo de texto de toda la ley, porque lógicamente, como sabéis, en estos momentos está ya en Parlamento, sobre todo en debate político, con unas enmiendas ya presentadas en el mes de mayo, ¿no?, y que de alguna manera pueden cambiar o alterar algo el cuerpo de texto del documento. Por lo tanto, nos vamos a ir centrando de alguna manera en los bloques más generales, ¿no?, y en lo que pueden implicar de alguna manera esta ley de cambios a lo que es la administración local, ¿no? Empezar diciendo que la aprobación de la ley
398, como sabéis, del 27 de febrero, fue una ley general de protección del medio ambiente del País Vasco que supuso de alguna manera el establecimiento de un marco normativo para el ejercicio de la política ambiental en Euskadi, que de alguna manera hemos venido aplicando todos estos años, pero ni más ni menos que ya han pasado, pues eso, pues el entorno de 24 años, ¿no? Y esta ley, que ya fue pionera entonces de alguna manera y ha liderado durante estos últimos años muchas de los diferentes ámbitos de la política ambiental, como han podido ser la evaluación ambiental, la gestión de residuos, el control de la contaminación. Por ejemplo, entre otros, pues a día de hoy ha habido un profuso desarrollo de lo que es la materia ambiental a nivel europeo y nos tenemos que adaptar, ¿no? De alguna manera, no solo a ese desarrollo normativo nuevo, sino también hay que ir adaptándose también a las necesidades que esta sociedad nos está demandando, ¿no? Y por ello, de alguna manera, pretendíamos disponer de un marco jurídico nuevo, garante siempre de un alto nivel de protección de todos los elementos del medio ambiente, pero más actualizado, más vivo de alguna manera y que responda mejor a los objetivos que la sociedad espera, ¿no? De esta constatación, de alguna manera, surge o nace este proyecto de ley de administración ambiental que, como decía, en estos momentos está en debate. Se van a plantear ya las primeras ponencias para convocar ya la comisión para su aprobación, y una ley sobre todo que se elabora siguiendo el concepto de normativa inteligente, ¿no? Que es un concepto que de alguna manera lo que persigue es reforzar el papel de la ciudadanía dentro del marco de esta componente sectorial que es el medio ambiente. También persigue de alguna manera analizar la repercusión que puede tener esta ley en el ámbito socioeconómico y bajo la perspectiva siempre de la simplificación administrativa, que es una de las motivaciones que más nos ha impulsado a abordar esta ley, ¿no? La necesidad de unificar procedimientos de intervención ambiental y sobre todo ir suprimiendo algunos trámites que se consideraban a día de hoy innecesarios, ¿no? El primer objetivo, por lo tanto, es establecer ese marco jurídico de protección del medio ambiente actualizado y acorde con la realidad económica y social vasca. Y sobre todo perseguir al mismo tiempo el impulso de esa corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, porque, bueno, como estaréis viviendo también de las administraciones locales, las obligaciones cada día son más, ¿no?, en esta disciplina, y necesitamos esa connivencia también de la ciudadanía y de las empresas y de los organismos privados también, para caminar todos en una misma dirección, ¿no? Para con este objetivo también ir cambiando poco a poco ese modelo de producción y consumo y situar a Euskadi también a un nivel referente a nivel europeo, sobre todo con lo que el Pacto Verde Europeo nos está diciendo a día de hoy, ¿no? Con esta premisa, de alguna manera, el proyecto de ley regula esas competencias que en materia de ambiente nos van a corresponder a las diferentes administraciones públicas y a los ayuntamientos también, articulando sobre todo esos instrumentos de coordinación, como son el programa marco ambiental o ese Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se considera ahora como un consejo único, consultivo y de participación, ¿no? Se diseña de esta manera en esta ley también una nueva sistemática para favorecer la relación entre la administración pública y la ciudadanía, con el fin de facilitar esa participación en la toma de decisiones, ¿no?, y regular también el suministro de la información y la participación, así como el acceso a la justicia en relación a la protección del medio ambiente. Todo esto, de alguna manera, tiene mucho sentido a la hora de elaborar o de poner a disposición de la ciudadanía esa herramienta, ¿no?, que pretende ser Ingurunet, una herramienta que nos permite de alguna manera normalizar toda esta relación y articular la gestión también y la investigación y la toma de decisiones con la ciudadanía, ¿no? Este proyecto de ley además dedica una especial atención sobre todo a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, sobre todo bajo, como hemos dicho, esas premisas de unificación de procedimientos, ¿no? Y de alguna manera integrar todas estas condiciones y requisitos, eliminar obstáculos jurídicos, administrativos y desarrollar actividades siempre manteniendo esos elevados estándares de calidad, pero de alguna manera ordenando un poquito más el tráfico. De esa manera, lo que pretende esta nueva ordenación es a nivel de
el papel que va a jugar por una parte el gobierno y por otra parte las entidades locales y las diputaciones, ¿no? A nivel sobre todo de esos 4 regímenes de intervención ambiental, que son el corpus importante de esta ley, ¿no? Que son la autorización ambiental integrada a una nueva figura que aparece en esta ley, que es la autorización ambiental única, la licencia de actividad y la comunicación previa, ¿no? En este sentido, deciros que se crea esa autorización ambiental no única, donde para un tipo de actividades esas personas titulares de instalaciones pueden requerirla de alguna manera y van a tener una ventanilla única para la tramitación de sus expedientes de alguna manera y poder presentar un proyecto técnico integrado y beneficiarse así de un ahorro no solo de cargas administrativas, sino también de plazos, ¿no? En la respuesta de la administración a esas autorizaciones. Y ahí se conjugarán, como os comentará José Antonio Armolea, de alguna manera, pues diferentes autorizaciones que ahora las unimos a través de una única, ¿no? Vamos a tener de alguna manera oportunidad de tratar en esta jornada, sobre todo y lo referido a los ayuntamientos y al apoyo que las diputaciones tienen que otorgarles a los mismos, sobre todo a nivel del reto de gestionar en su integridad esos 2 últimos regímenes que hemos hablado, ¿no? Que son la licencia de actividad y las consultas previas, ¿no? De tal manera que se ordenan un poquito más las actividades en cada uno de los marcos administrativos. Entendemos que vamos a evitar ineficiencias también administrativas derivadas de esa dispersión que teníamos a día de hoy en la normativa y también va de alguna manera a redundar en la reducción de plazos, ¿no? Y esto sin perjuicio de alguna manera, volvemos a decir, de la participación de todos también y de la misión de informes dentro de lo que es el marco de los procedimientos cuya gestión es también competencia de la comunidad autónoma, ¿no? Pero en ese sentido de una manera más ordenada. Destacar también el positivo impacto de lo dispuesto en la norma también sobre la compra pública verde. Tenemos muchas esperanzas de que esta ley va a suponer un antes y un después, ¿no? Respecto a este marco, ya que de alguna manera plantea una serie de obligaciones hacia los órganos de contratación de las administraciones públicas a nivel de incluir en contratos de obras, de servicios, determinados criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución a nivel de alcanzar de alguna manera esos objetivos de la compra pública verde y fomentar y reforzar la economía circular, ¿no? En definitiva, un nuevo sistema de intervención que nos va a permitir proteger nuestro medio ambiente, pero más acorde a los principios de eficacia y coordinación que presiden de alguna manera las actuaciones de las administraciones públicas y que sin lugar a dudas no van a redundar en el cumplimiento de los objetivos para los cuales esta normativa se va a dictar, ¿no? Agradecer sinceramente el interés por vuestra parte, que siempre respondéis maravillosamente desde la parte municipal y es de agradecer, ¿no? En las participaciones de estas jornadas, que de alguna manera lo que pretenden es que nos coordinemos entre las administraciones de una manera también más eficaz y que os impliquéis en las decisiones también y participéis activamente en las que toma el Gobierno vasco, ¿no? Y sin más, cederle la palabra a José Antonio Armolea, nuestro letrado de la Sociedad Pública, Jove, que os va a trasladar de alguna manera todas estas novedades con un mayor detalle. Ha sido una de las personas que de alguna manera ha participado muy activamente y con un papel muy relevante en esta ley, al que le quiero agradecer de alguna manera personalmente todo el trabajo que ha desarrollado. Y nada, y resolveremos las dudas al final de la jornada. Yo me quedaré por si acaso tenéis alguna duda de rango a nivel de lo que ahora se está debatiendo en el Parlamento hasta la 1:30 con vosotros, ¿vale? Muchas gracias a todos y eskerrik asko. Eguerdion Danori, buenos días a todos y a todas. Eskerrik asko Amaia. Bien, como ha señalado tanto Amaia como Miriam, en mi intervención yo de lo que voy a tratar es de exponer las principales novedades e implicaciones que a nivel local se derivan de este proyecto de ley de administración ambiental. Ahora mismo, estamos en una fase de tramitación en el Parlamento, con lo cual todavía solamente podemos hablar de proyecto de ley,
Pero bueno, es un texto ya muy avanzado, lógicamente, y que bueno, después del proceso de negociación en el Parlamento y de la tramitación en el Parlamento, pues se convertirá en una ley, ¿no? Una ley que bueno, puede tener alguna modificación con respecto a lo que es el proyecto que conocéis ahora y que es el que está en la página web del Parlamento y en el link que hemos puesto en esta presentación. Bien, como señalaba la viceconsejera, el proyecto de ley... sí, Miriam, ¿me vas pasando? ¿Sí? No sé... vale. Es que no pasaba la imagen, pero ahora sí. Ya lo decía Maya, yo no lo voy a reiterar aquí para no perder el tiempo en ir a lo que nos interesa, pero el proyecto de ley tiene su origen en esa ley 398 que después de más de 20 años pues ha tenido o se ha quedado obsoleta y necesitábamos una adaptación, una nueva regulación más acordes con los nuevos tiempos. Este proyecto de ley, pasando ya a la siguiente imagen, pivota o se apoya en una serie de principios que están recogidos en el artículo 3 del proyecto. A mí, de todos ellos, en relación con esta jornada, me interesa mucho destacar el último de todos ellos, el que aparece en la imagen, que es el de la agilización y simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas. Como vamos a ver, el título cuarto se ha hecho teniendo en cuenta este principio. Es un principio, igual que el resto, que no se pone en la ley en un artículo para hacer bonito, para que quede bien como principio. La propia ley, el proyecto de ley dice que estos son principios que son pautas de actuación de las administraciones públicas, es decir, que las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tienen que actuar de acuerdo con estos principios y, sobre todo, criterios de interpretación de la normativa ambiental. Es decir, que cada uno de los artículos que están en esta ley y de cualquier otra normativa en materia de medio ambiente en esta comunidad autónoma tiene que interpretarse en base a los principios que están recogidos en el artículo 3 de la ley. Por lo tanto, son principios que es relevante conocer y que deben presidir la actuación de todas las administraciones públicas, también la actuación de las entidades locales. El objeto del proyecto de ley de administración ambiental, bueno, ahí aparece muy resumido, pero lo he puesto ligándolo al ejercicio de las actividades con incidencia ambiental y a los regímenes de intervención ambiental. Se trata de agilizar el funcionamiento de la administración mediante la simplificación y la unificación de procedimientos administrativos. Se trata también de establecer mecanismos eficaces de inspección y de suministro y difusión pública de información para facilitar el cumplimiento de las obligaciones del control de las actividades. Y se trata también de impulsar medidas necesarias para coordinar el ejercicio de las competencias por los diferentes órganos y administraciones públicas que tienen alguna materia en la que son competentes en relación con todas las actividades que tienen incidencia o pueden tener incidencia en el medio ambiente. Para esto, el artículo 8 establece cómo debe ser el ejercicio de esas competencias por las administraciones públicas, basándose en principios de eficacia, de cooperación y de coordinación e integración de los requisitos de protección del medio ambiente en las políticas públicas. Para esto se crea también un órgano que es el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se convierte en un órgano consultivo y de cooperación para facilitar la relación y la participación de todas las administraciones públicas y todos los sectores representativos en sus diferentes ámbitos. Bien, hecha esta pequeña introducción, sí que me gustaría ya centrarme en el título cuarto del proyecto de ley. La ley tiene en este momento 118 artículos y 9 títulos. Y de esos 9 títulos, sin duda alguna, el título cuarto, relativo a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, es uno de los más importantes,
por cuanto que ordena e innova la forma en la que a partir de ahora en esta comunidad autónoma se van a ordenar las actividades con incidencia en el medio ambiente y se va a regular la intervención ambiental de las administraciones públicas. El sistema que se ha creado se sustenta en 4 tipos de intervención. Hay que decir, tengo que decir previamente, que este tipo de organización de la intervención ambiental y del establecimiento de estos regímenes de intervención es algo que ya estaba ocurriendo en otras comunidades autónomas. Estas comunidades autónomas tienen sistemas parecidos a este y estaban funcionando y por lo tanto son plenamente aplicables. Pues bien, nosotros también aquí en nuestra comunidad autónoma, tal y como establece el proyecto de ley, va a tener 4 regímenes de intervención ambiental. El primero es el de la autorización ambiental integrada para las actividades que están en el anexo 1A del proyecto de ley. El sistema de la autorización ambiental integrada es conocido por todos y es el que se viene aplicando desde que entró en vigor la normativa IPPC en todo el Estado y en todos los Estados miembros de la Unión Europea. El segundo tipo de intervención es el que crea la ley, que es la gran novedad de la ley, que es el de autorización ambiental única. Autorización ambiental única que corresponde a las actividades que están en el anexo 1B. El tercer tipo de régimen de intervención es el de licencia de actividad clasificada para las actividades del anexo 1C. Y el cuarto, el de comunicación previa de actividad clasificada para las actividades del anexo 1D. Vale, la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única, de acuerdo con lo que establece el proyecto, van a ser competencia de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco. Por lo tanto, será la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental la que otorgue estas autorizaciones, la autorización ambiental integrada, como venía siendo habitual hasta ahora, y la autorización ambiental única que crea esta ley. El procedimiento tanto de la autorización ambiental integrada como de la autorización ambiental única sustituye, dice la ley, en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad clasificada. Esto es importante recalcarlo. Todos los trámites, incluyendo el otorgamiento de la licencia de actividad clasificada, se integran dentro de estos 2 procedimientos, o bien la autorización ambiental integrada o bien el de autorización ambiental única. Por el contrario, en el caso de la licencia y la comunicación previa, los 2 regímenes de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada, la competencia va a corresponder a los ayuntamientos en los cuales se ubique la actividad o se vaya a desarrollar la actividad. Con lo cual, hay un reparto entre la Viceconsejería de Sostenibilidad del Gobierno vasco y los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Los 2 primeros corresponden a la Viceconsejería y los 2 últimos al ayuntamiento. Bien, centrándome en el primero o en los 2 primeros regímenes, el de autorización ambiental integrada y el de autorización ambiental única, no voy a explicar todo el procedimiento porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí que quería resaltar en mi intervención cuál es la participación, en qué momento interviene el ayuntamiento en estos regímenes, en el de autorización ambiental integrada y en el de autorización ambiental única. Porque si bien es la Viceconsejería quien va a conceder las autorizaciones, el ayuntamiento va a intervenir en unos momentos dentro del procedimiento. En primer lugar, cuando emita el informe de compatibilidad urbanística. El informe de compatibilidad urbanística que solicitará el promotor de la actividad al ayuntamiento y que el ayuntamiento debe de conceder o debe de emitir en el plazo de 30 días hábiles. En caso, dice el proyecto, de no emitirse el informe, se suplirá con una copia de la solicitud del mismo. Es decir, que el promotor de la actividad podría presentar, si no tiene el informe, una copia de la solicitud de ese informe.
Si el informe fuera negativo, el informe del ayuntamiento fuera negativo, con independencia del momento en que se haya emitido, pero antes, lógicamente, de haber otorgado la autorización ambiental integrada o autorización ambiental única, el órgano ambiental, la Viceconsejería de Sostenibilidad, dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones. Es decir, que el informe de compatibilidad urbanística condiciona enormemente el otorgamiento o la denegación de la autorización ambiental integrada o autorización ambiental única, siempre y cuando se reciba antes del otorgamiento de esas autorizaciones. La segunda intervención del ayuntamiento en este procedimiento, en estos procedimientos de competencia de la Viceconsejería, es el informe sobre cuestiones propias de competencia municipal. Es decir, el órgano ambiental, la Viceconsejería, solicitará en el desarrollo del procedimiento un informe al ayuntamiento para que en el plazo de 30 días hábiles emita un informe sobre aquellas cuestiones que sean propias de la competencia municipal. De no emitirse el informe, se proseguirían las actuaciones y es importante señalar que la petición del informe al ayuntamiento es simultánea al periodo de información pública, que es de 30 días hábiles. Es decir, que a la vez que se somete al trámite de información pública, el órgano ambiental solicitaría el informe al ayuntamiento. En el caso de que se hayan recibido alegaciones en el periodo de información pública que puedan concernir a las competencias del ayuntamiento, se remitirán al ayuntamiento para que el ayuntamiento varíe o lo tenga en cuenta en el informe que ha emitido. Es decir, que las alegaciones a competencias propias del ayuntamiento las va a va a tener la oportunidad otra vez de valorarlas, y eso, para hacerlo, va a tener un mes adicional de plazo. Una vez que el órgano ambiental, la Viceconsejería de Sostenibilidad, haya elaborado la propuesta de resolución concediendo la autorización ambiental o la autorización ambiental integrada, esa propuesta se remite también al ayuntamiento para que emita sus consideraciones en el plazo de 15 días hábiles. Y finalmente, una vez que la autorización se ha concedido, la resolución también se remitiría al ayuntamiento para que tenga conocimiento del efectivo otorgamiento de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental única. El ayuntamiento también va a poder intervenir en el caso de la modificación sustancial de la autorización ambiental única, igual que en el caso de las autorizaciones ambientales integradas, pero que la ley no lo regula porque está recogido en el Real Decreto 1/2016 de 16 de diciembre, que regula el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada. Bien, en el caso de una modificación sustancial de una autorización ambiental única, el proyecto de ley dice que no se debe aportar informe urbanístico del ayuntamiento, excepto cuando varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó en su momento, cuando se otorgó la autorización ambiental única. También dentro de este procedimiento de modificación sustancial se solicitará informe del ayuntamiento sobre materias de su competencia y, finalmente, si durante el periodo de información pública hay alegaciones que afecten a la competencia municipal, se remitiría al ayuntamiento para su consideración en su informe con 15 días adicionales de plazo. Es decir, que también en el caso de que se sustancie un procedimiento de modificación sustancial de la autorización ambiental única, también el ayuntamiento va a intervenir. Bien. Pasando a otro trámite que afecta a la autorización ambiental integrada y a la autorización ambiental única, la ley regula la comunicación de inicio o de funcionamiento o apertura. Es decir, lo que regula la ley en este aspecto es el momento en el cual la actividad puede, una vez que ha obtenido la autorización ambiental única o integrada, cuando puede empezar a funcionar, ¿no? La terminología de comunicación de inicio de funcionamiento o apertura todavía es algo que puede variar durante la tramitación parlamentaria, todavía no está fijada, pero en definitiva es lo que siempre se ha entendido como comunicación para el inicio de funcionamiento de una actividad.
Para hacerlo, el promotor de esa actividad que ha obtenido la autorización debe presentar una comunicación ante el órgano ambiental, ante la viceconsejería y ante el ayuntamiento, en la que debe declarar que el proyecto se ajusta al proyecto aprobado y que se compromete a mantener las condiciones impuestas en la autorización. Junto con esa comunicación debe de acompañarse un certificado suscrito por una persona competente que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto y que se cumple con todas las medidas que se hayan establecido en la autorización. Esta comunicación y este certificado suscrito por persona competente se debe presentar ante al órgano ambiental, como digo, y al ayuntamiento cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su funcionamiento y además disponga del resto de licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en registros sectoriales que proceden. Una vez que se ha hecho esta comunicación, el ejercicio de la actividad puede comenzar, habilita para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las facultades de inspección y de control que tiene la Administración. Las consecuencias que se derivan de la inexactitud o el falseamiento o la omisión de datos, bueno, también aparecen regulados en el proyecto de ley y van desde, bueno, la imposibilidad del ejercicio de la actividad, la imposibilidad incluso de instar un nuevo procedimiento en el plazo máximo de 1 año. Es decir, que va a tener consecuencias el hecho de falsear o de ocultar información. Los dos siguientes regímenes que voy a explicar se refieren a aquellos que son competencia de los ayuntamientos o de las entidades locales, sobre todo. Se refieren en primer lugar al régimen jurídico de licencia de actividad clasificada. La licencia de actividad clasificada es preceptiva para la construcción, el montaje, la explotación o el traslado de las instalaciones donde se desarrolle alguna de las actividades del anexo 1C, que aparecen recogidas en el anexo 1C. Y el trámite para obtener esa licencia, bien, es brevemente el que aparece aquí. Primero, una solicitud de licencia ante el ayuntamiento, en donde conste cuál es el proyecto con sus características, que se describa el medio sobre el cual se va a emplazar la instalación, cuál va a ser su repercusión ambiental, qué medidas correctoras y protectoras el propio promotor del proyecto plantea en su proyecto y si es necesario, porque está sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental, pues el estudio de impacto ambiental o el documento ambiental, dependiendo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se trate. El ayuntamiento tiene un plazo de 10 días tiene una posibilidad que es la de pedir la subsanación de la documentación solicitándolo al promotor de la actividad con un plazo de 10 días. Hay un trámite de información pública de 1 mes que es simultáneo con otros informes, entre otros el informe sanitario, que es vinculante, y otros órganos que, por razón de sus competencias, deban de informar en relación con esa actividad. Aquí también, en el caso de que se hayan recibido alegaciones en el periodo de información pública, esas alegaciones se emitirían al órgano emisor del informe correspondiente para que en 15 días adicionales pueda examinar esas alegaciones y, en su caso, si lo cree oportuno, modificar el informe que ha hecho. Y si no se emiten alegaciones, se continuarían con las actuaciones y, en todo caso, dice el proyecto de ley, si se reciben antes de la resolución del expediente, pues esas alegaciones deben de valorarse finalmente cuando se conceda o se deniegue la licencia. La licencia tiene un plazo, o el procedimiento para obtener la licencia que establece el proyecto es de 4 meses. El silencio es negativo y una vez que se concede es necesario comunicarla a los interesados, al promotor lógicamente, y a todos los órganos que tengan o hayan tenido participación en el procedimiento. Y finalmente dice el proyecto de ley que se publicará en la sede electrónica del ayuntamiento correspondiente. Señala también el proyecto que es necesario que haya un registro de actividades clasificadas, es decir, que cada ayuntamiento tenga un registro
de las actividades clasificadas a los que han obtenido licencia y que se están desarrollando en ese municipio. La comprobación, la vigilancia, la inspección y la sanción es competencia de los ayuntamientos. Todas las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada deben de ser inspeccionadas y sancionadas si es necesario por los ayuntamientos, aunque también dice el proyecto de ley que se puede solicitar asistencia para hacer esas labores a la Diputación Foral correspondiente. También otro tema importante es el del inicio de la actividad. Se señala que el inicio de la actividad debe ser en un año. Pasado ese año habría una caducidad de la licencia y la ley prevé que pueda haber prórrogas, por lo menos una prórroga por la mitad de este plazo, si es que no se ha podido dar inicio a la actividad por razones debidamente justificadas. También tengo que decir que en alguna enmienda o alguna parte de la tramitación en el Parlamento puede incidir en este tema del inicio de la actividad por el transcurso del plazo de un año. Igual que ocurre en el caso de las el régimen, seguiríamos en el régimen de la actividad clasificada, igual que ocurre en el régimen de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única, también aquí hay un trámite de actividad de apertura o de comunicación de inicio de actividad. Es igual que en el caso anterior necesario presentar ante el ayuntamiento, en este caso solo ante el ayuntamiento, un documento en que se declara que el proyecto se ajusta al proyecto aprobado, o sea, que la documentación, que el proyecto se ajusta a lo que el proyecto ejecutado se ajusta al proyecto aprobado y además se compromete el promotor a mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas y de las medidas correctoras establecidas en la licencia de actividad. Debe de acompañarse también de un certificado suscrito por persona competente que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se cumple con todo el condicionado de la licencia de actividad, y eso también hay que hacerlo cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su funcionamiento y consten las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en los registros sectoriales que procedan. Lo mismo que en el caso anterior, el proyecto de ley también prevé consecuencias derivadas de la inexactitud, del falsamiento o de la omisión de datos. Bien, pasando a una de las novedades más importantes que incluye la ley, tendríamos que decir que, en principio, como viene ocurriendo hasta ahora, las licencias de actividad clasificada tienen un trámite de imposición de medidas correctoras, es decir, un trámite en el cual se imponen medidas correctoras para el desarrollo de la actividad durante toda su vida, incluso también cuando cesa la actividad. Bien, hasta ahora eso se hacía, bueno, distribuyendo la competencia entre las diputaciones, la Viceconsejería de Medio Ambiente, algunos ayuntamientos también tenían la facultad de hacerlo. Ahora, con el nuevo proyecto de ley, con carácter general, son los propios municipios, son los ayuntamientos quienes van a fijar esas medidas correctoras y protectoras para el funcionamiento de la actividad que está sujeta a licencia de actividad clasificada. Bien, pero la ley prevé alguna excepción a esto. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, los ayuntamientos deberán solicitar informe de imposición de medidas correctoras y protectoras al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. Es decir, que será el órgano de la Diputación Foral correspondiente en los municipios de 10.000 habitantes, menos de 10.000 habitantes, quien emita ese informe. Dicho informe, dice el proyecto de ley, tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá incluir las medidas protectoras y correctoras ambientales que sean exigibles al objeto de poder compatibilizar el ejercicio de la actividad con el entorno. En el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes, de 10.000 o más habitantes,
la petición a la Diputación Foral correspondiente es potestativa de los ayuntamientos. Es decir, que los ayuntamientos pueden solicitar el informe, si lo creen necesario, a la Diputación Foral correspondiente para que hagan esas mismas funciones que en el caso anterior. En caso de no solicitarlo, vuelvo a insistir, serán los propios municipios quienes fijen las medidas correctoras y protectoras ambientales de la actividad o instalación sujeta a licencia de actividad clasificada. Este es uno de los cambios o una de las novedades también más importantes en relación con este trámite importante de imposición de medidas correctoras. Bien, pasando al último de los regímenes que configura la ley, estamos en el régimen jurídico de comunicación previa de actividad clasificada. El trámite de comunicación previa de actividad clasificada también es preceptivo para la construcción, el montaje, la explotación o el traslado de alguna de las actividades que está recogida en el anexo 1D y, bueno, consta de una comunicación previa, de la presentación de una comunicación previa ante el ayuntamiento cuando el ayuntamiento entienda, cuando el promotor entienda que las instalaciones se encuentran habilitadas para su funcionamiento y cuando disponga de las licencias, de las autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en los registros sectoriales que procedan. Si además hay evaluación de impacto ambiental, la comunicación deberá presentarse tras la emisión, como dice el proyecto de ley, de la correspondiente declaración de impacto ambiental o informe ambiental favorable. Es decir, que siempre será previo el trámite de evaluación de impacto ambiental. En los casos, que no serán muchos, de como un régimen de comunicación previa con evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada. Junto con esa comunicación previa debe de acompañarse una documentación que es el proyecto o la memoria con un certificado de una persona técnica competente en la cual además se acompañará, si ha sido necesario, la declaración de impacto ambiental o de informe de impacto ambiental caso de que esté sometido, como digo, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y una vez presentada esta documentación se puede dar inicio al ejercicio de la actividad. El proyecto de ley recalca un aspecto importante que es que también en el caso de la comunicación previa de actividad clasificada, los valores límite de emisión que están previstos en la legislación sectorial deben de cumplirse y deben de formar parte del proyecto que se haya elaborado para el ejercicio de esa actividad y en su caso, si no lo estuviera, pues tendrían que incorporarse. Igual que ocurre en el caso de las licencias de actividad clasificada, también aquí el ayuntamiento debe de llevar un registro con todas las actividades que se han sometido al régimen de comunicación previa de actividad clasificada. Es decir, habrá un registro para las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada y otro para las sometidas al régimen de comunicación previa de actividad clasificada. Pasamos a la... finalmente, igual que ocurre en todos los regímenes, hay consecuencias en el caso de que haya inexactitudes, que se omita información o que se falseen datos, de la misma forma y con las mismas consecuencias que tiene que eso se haga en el trámite de licencia de actividad clasificada, el procedimiento de licencia de actividad clasificada. En el caso de que haya una modificación de la actividad, habría que hacer una nueva comunicación. Si se trata de una actividad sometida al régimen de comunicación previa y se modifica, habría que hacer una nueva comunicación, excepto si la modificación es de tal envergadura que hace que pase a uno de los regímenes que hemos estudiado anteriormente, el de autorización o el de licencia de actividad clasificada. En ese caso, tendría que tramitarse el otro régimen de licencia de actividad o, si llega el caso, de autorización ambiental única. Hay un aspecto importante que también lo quiero comentar porque han surgido algunas dudas sobre esto. Hay un artículo en el proyecto de ley que deja claro una cosa. Deja claro que los regímenes de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa que corresponde tramitar a los ayuntamientos se aplican sin perjuicio de que haya que realizar
algún trámite de autorización, comunicación, notificación o registro ante el órgano ambiental de la ante la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental o ante otras administraciones públicas. Es decir, que podría darse el caso de que haya sea una actividad del anexo 1C o 1D sometido a licencia de actividad clasificada o de comunicación previa, que corresponde tramitarlo, por lo tanto, al ayuntamiento, pero que necesita algún tipo pues, de notificación, de comunicación o de registro de acuerdo con alguna normativa sectorial ante la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental o ante otra administración, y eso, bueno, se sustanciaría haciendo esa notificación, esa solicitud de registro, pero eso no impide que la actividad en sí esté sometida al régimen de actividad clasificada o de comunicación previa de actividad clasificada. Bien, hay una serie de cuestiones que son comunes a los cuatro regímenes de intervención que hemos explicado. Hay un artículo que se refiere a la capacidad técnica y de responsabilidad. Se exige capacidad técnica suficiente a los autores de la documentación que se presenta en estos procedimientos de acuerdo con las normas sobre cualificaciones profesionales, y además se establece que junto con los autores de esa documentación son responsables solidarios el promotor de la actividad en cuanto al contenido y la fiabilidad de la documentación. Con respecto a la confidencialidad, también se regula en el proyecto de ley la obligación de las administraciones de respetar la confidencialidad de las informaciones que sean parte de la documentación que se presenta en cada uno de los procedimientos. El promotor de la actividad debe de presentar o debe de identificar qué partes de esa documentación considera que son confidenciales, y le corresponde al ayuntamiento o al órgano ambiental valorar si es una documentación confidencial o entiende que esa información es confidencial o no lo es, teniendo en cuenta también la necesidad de participación y de transparencia que tiene todo este procedimiento, todos los procedimientos en materia ambiental. Es decir, valorando cuestiones como, por ejemplo, puede ser el secreto comercial o industrial, valorándolo junto con la obligación de ser transparentes, pues resolverá motivadamente sobre la petición de confidencialidad que haya hecho el órgano correspondiente. Y también regula el proyecto de ley la transmisión de títulos de alguna de estas licencias o autorizaciones, estableciendo que será obligatorio informar a la administración que ha otorgado la correspondiente licencia o autorización, informar sobre la transmisión de esa licencia o autorización y cómo el nuevo titular de la licencia o de la autorización se subroga en los derechos y las obligaciones que tenía el anterior titular de la licencia o autorización. Bien, pasamos a la siguiente transparencia, en la cual hablamos del cese de la actividad, porque la ley también regula esta situación, cuando cesa una actividad, cómo debe de comunicarse a la administración, sobre todo detallando las medidas que en el momento del cese de la actividad se adoptan por parte del promotor de la actividad para evitar riesgos de contaminación. Si no hubiera esta comunicación, se entenderá que si transcurre un año desde que ha cesado la actividad efectiva, o sea, si no ha habido comunicación, pero se ha producido el cese de la actividad, en el plazo de un año el ayuntamiento o la administración entenderá que ha cesado definitivamente la actividad. Aunque también es importante señalar aquí que hay alguna, por si acaso a alguien le está preocupando ya este tema, puede ser que en el transcurso de la tramitación parlamentaria esto tenga una redacción diferente. La norma también regula las modificaciones de las instalaciones, diferenciando entre modificaciones sustanciales o no sustanciales,
estableciendo que la Administración tiene un mes de plazo para pronunciarse y establece en el anexo 1E criterios para poder ayudar a diferenciar en cuándo una modificación de una instalación es sustancial o no es sustancial. Y las consultas previas también son reguladas en el proyecto de ley, de forma que se habilita a los promotores para que puedan hacer ante la Administración, sobre todo la Administración que va a tramitar el expediente, lógicamente, sobre requisitos administrativos y técnicos. Es decir, una consulta sobre estos requisitos que deberá acompañarse de una memoria descriptiva de la actividad que se vaya o que se pretenda, que se plantea desarrollar, con un soporte gráfico del emplazamiento donde se vaya a desarrollar la actividad. La contestación, la respuesta que se dé a esa consulta previa tendrá carácter informativo y establece el proyecto de ley que hay 3 meses, que va a haber 3 meses para dar respuesta a la consulta, con la posibilidad de que pueda el órgano que recibe la consulta pueda elevar esa consulta a otros órganos que, teniendo en cuenta de qué tipo es la pregunta que se haga o la consulta que se haga, estén mejor preparados para responderla. Finalmente, acabaría mi intervención haciendo referencia a la adaptación de las instalaciones existentes que se regulan en las disposiciones adicionales del proyecto de ley. En principio, lo que dice el proyecto de ley es que las actividades o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la ley que se encuentran en el anexo 1, apartado B, es decir, las que se tramitarían o tendrían un régimen jurídico de autorización ambiental única, deben de adaptarse en el plazo de 5 años desde la entrada en vigor de la presente ley. Es decir, habrá un plazo de 5 años desde la entrada en vigor de la presente ley para adaptarse, pero de acuerdo con un plazo total, pero de acuerdo con los criterios y los plazos establecidos en esta disposición. No voy a entrar en todo el detalle, lo tenéis ahí en el plazo, en las 2 transparencias que aparecen ahí, pero me gustaría igual ir a la última, si no te importa, Miriam, porque en la última transparencia, en la siguiente, por favor, se ha previsto en el proyecto de ley que esta adaptación se haga de forma escalonada, es decir, que las actividades que están en el régimen de autorización ambiental única, se vayan haciendo teniendo en cuenta las diferentes tipologías de actividades. Para las actividades de tratamiento de residuos peligrosos el plazo será de 2 años, para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera el plazo será de 3, de 4 para las de tratamiento de residuos no peligrosos y de 5 para el resto de las actividades. ¿Esto cómo se hará? Se hará de oficio por parte del órgano ambiental, por parte de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, de forma que lo que va a hacer el órgano ambiental o lo que deberá hacer el órgano ambiental es, respecto a las actividades sometidas a autorización ambiental única, refundir todas las condiciones y requisitos que estén en las diferentes autorizaciones y licencias sectoriales que se hayan concedido, incluyendo la licencia de actividad clasificada, y incluirlas todas en el caso de la autorización ambiental única, en una sola única autorización. Eso lo hará de oficio el órgano ambiental y también dice el proyecto de ley que para eso deberá de presentarse una declaración responsable por parte de los promotores de esas actividades, los titulares de esas actividades, de forma que en esa declaración responsable hagan constar que las condiciones y los requisitos que están en esas licencias sectoriales o en esa licencia de actividad clasificada siguen estando vigentes por cuanto que la actividad está cumpliendo con esas medidas. En el caso de que no sea así, en el caso de que no haya una concordancia entre lo que es la realidad de la actividad y las licencias concedidas, las autorizaciones concedidas, pues sería necesario adaptar y actualizar
todas las condiciones que estén en esas autorizaciones o licencias. Si es una actualización, digamos, muy sencilla o una simple puesta al día no muy importante, pues el órgano ambiental lo que haría sería actualizar de oficio la autorización ambiental única. Pero si por el contrario se trata de una actualización mucho más importante porque digamos que la realidad de la actividad no coincide ya con lo que estaba en las licencias de autorizaciones, entonces podría ser necesario tramitar un procedimiento de autorización ambiental única. Bien, esto como veo que hay bastantes preguntas, pues me callo yo y Miriam, lo dejo en tus manos. Eskerrik asko. Eskerrik asko Josean zuri, denboraz oso ondo goaz eta zuk esan duzun bezala. Zalantza asko edo komentario asko gutxienez azaldu dira gure txatean eta, bueno, principios, bueno, tenéis, digamos, como dos opciones de participar. Una sería a través del chat, que hay gente que ya ha ido trasladando sus dudas, y la otra sería, bueno, pues levantando la mano si es posible en la parte de, a ver, lo diré, pues no sé si voy a poder deciros dónde. Estamos con Zoom. Bueno, yo me voy a poner ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ay, es que no sé si podéis ver mi pantalla con el chat, o bueno, todos veis el chat. Josan, te voy leyendo lo que hemos ido recogiendo, ¿vale? Vale. Venga. A ver. Tenemos Ives Meyer, de Ecos Estudios Ambientales. Deciros que, bueno, que para esta jornada estaban invitados tanto las entidades locales, municipales, comarcales, como diputaciones y demás, pero también era una jornada abierta a la consultoría y al público. Entonces, preguntas sobre el artículo 67, determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias. ¿Podrá eximirse del pronunciamiento previo del órgano ambiental en caso de aquellos proyectos cuyos posibles efectos ambientales sean de carácter simple o bien conocidos, o bien cuando se hayan emitido instrucciones técnicas suficientes para la evaluación de determinados tipos de proyectos? Efectos simples o bien conocidos. ¿Se va a definir este concepto? Josean. Vale, esto es una cuestión que está en este momento, es parte del trámite de tramitación parlamentaria. Entonces es bastante probable que ese artículo varíe se modifique. Con lo cual, casi yo esperaría es decir, no va a ser esta la redacción final, probablemente, con lo cual yo esperaría a la redacción que vayamos a tener. Es decir, no es seguro que esto vaya a aparecer así. Entonces, yo preferiría esperar a la aprobación de la ley y una vez que se hayan tramitado todas las enmiendas. Correcto. La siguiente cuestión no es de la propia ley, pero bueno, es tema logístico. Deciros que tanto la grabación como la presentación se colgará en la web de Udalsarea y se os enviará notificación cuando estén disponibles, ¿de acuerdo? Ives Meyer también, bueno, pregunta sobre el mismo artículo. Hay plazos que son más largos que en la ley estatal. 3 meses de plazo para emitir documentación de alcance frente a 2 meses en legislación estatal. Vigencia del documento de alcance de 4 años frente a 9 meses. Pensaba que la legislación autonómica solo podía ser igual o más exigente que la estatal, nunca más laxa. Tengo que decir lo mismo. ¿Estos plazos? Miren, la parte es que estamos en un proyecto, entonces todavía esa parte en concreto me gustaría mejor aclararla cuando esté el texto definitivo convertido en ley. En esa parte concreta sí. Vale, de acuerdo. Vale, luego tenemos
unos cuantos comentarios desde el Ayuntamiento de Bilbao. No sé si... ¿Me confirmáis si se ve mi pantalla con el chat o no? Bai, ikusten da, Miriam? Chat ikusten da? Hor dikozu, azpian dikozu reakzionez, eta hor alda altxatu eskua, bai. Bai, baina nahi dut ikusi, nik daukat nire txata zabalean jarrita, eta berri ikusten dan denak ikusteko. Bueno, sigo con las cuestiones recibidas. Desde el Ayuntamiento de Bilbao, la comunicación de inicio de actividad de la AI y AU no deberían presentarse ante ayuntamientos, sino solo ante viceconsejería. Y esta lo comunica el ayuntamiento, porque la administración receptora es la que controla. Duplicar la presentación induce a error. Yo creo que no, una opinión. La técnico del Ayuntamiento de Bilbao pues opina que conduce error, pero yo opino que no. Yo creo que no hay ningún problema en que se presente también ante el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento en definitiva es donde se va a desarrollar la actividad. Es decir, el Ayuntamiento ha intervenido en el procedimiento de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única y es una actividad que se desarrolla en su Ayuntamiento, con lo cual no creo que esté de más que el Ayuntamiento conozca de primera mano del promotor que la actividad va a empezar a funcionar. En cuanto al plazo de caducidad, no se regula plazo de cese, sino de inicio. Sí. Imprescindible regular plazo. Ya he dicho antes también que eso es objeto de enmienda y que va a regularse, además creo que en el sentido que ha propuesto el Ayuntamiento de Bilbao. Vale. Probablemente, quiero decir, no lo puedo asegurar porque yo no estoy en el Parlamento, pero se ha que podría tener cabida. Tenido en cuenta bastante en ese punto el comentario del Ayuntamiento de Bilbao. Vale. No deben existir dos documentos de comunicación de actividad clasificada. Basta no entiendo esa pregunta. ¿Cómo que no deben existir? No deben existir dos documentos de comunicación de actividad clasificada, basta uno, como actualmente existe. Hay que simplificar procedimientos, no confundir con distintos papeles. Yo no entiendo que haya dos documentos de comunicación de actividad clasificada, pero bueno. Hay un único régimen de comunicación de actividad clasificada y lo otro son las comunicaciones de apertura. Una cosa, ¿puedo hablar? Sí. Sí. Aurrera, bai. Refiere a que se va a establecer un nuevo documento de comunicación para las actividades que están sujetas solo a comunicación, distinto de las actividades que están sujetas a licencia. Actualmente la comunicación de actividad es la misma, esté o no esté sujeto a previa licencia. Es una comunicación de actividad que es la misma. Y ahora se establecen dos documentos distintos. Una comunicación para las que están sujetas a previa licencia de actividad y otra comunicación, un modelo distinto, que se llama distinto. Pero si no hay modelo, si no tenemos modelo. No sé a qué modelo te refieres porque no hay modelo. ¿Lo habéis llamado de forma distinta? Pues no lo sé, realmente. Ya también te he dicho que el régimen, que ya he dicho que también que el término de comunicación de apertura o de funcionamiento se le iba a dar una vuelta. No, pero se denomina de forma distinta el documento, en distintos artículos. Entonces yo no sé si estáis pensando en que tiene que haber distinto modelo, formato de documento o no. Pues yo creo que eso será algo que decidirá el ayuntamiento. El modelo en sí lo decidirá el ayuntamiento. El modelo para licencia de actividad o para comunicación. Vale. Y bueno, el ayuntamiento hará el suyo, entiendo. Damos paso a la siguiente y luego ya iremos pasando a otros ayuntamientos un poco para dar un poco cabida al resto de ayuntamientos. ¿Hay que comunicar a la Diputación que un ayuntamiento de más de 10.000 habitantes va a ejercer su competencia? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. ¿Se puede solicitar a la Diputación, con esta ya terminaríamos en bloque del Ayuntamiento de Bilbao, se puede solicitar a la Diputación que informe las medidas correctoras en suelo industrial y ejercer como propias las del municipio en otros emplazamientos? A diferenciar por el tipo de suelo.
Bueno, yo entiendo que yo pienso que podría ser. Pienso que podría ser que se diferencie, que algunas pasen a la Diputación y otras se queden con los ayuntamientos para el ayuntamiento. Vale, no está regulado así en el texto, o sea, no lo dice explícitamente el texto de la ley, pero bueno, yo no me parecería algo descabellado. En todo caso, comentar también que recabamos todas estas aportaciones o preguntas que estáis realizando y nos comprometemos por nuestra parte a dar respuesta y a trasladarlas también como con el resto del material, ¿vale? Entonces, sí puede ser que haya algunas cuestiones que igual la respuesta no pueda ser inmediata porque requiera también de tratarlo a nivel de, bueno, pues con el equipo técnico también de gobierno. Y entonces, bueno, ante la duda, bueno, pues también, bueno, reservaremos esas cuestiones para tratarlas, pero en todo caso nos comprometemos también a trasladarlas cuando tengamos las respuestas pertinentes y correctas, ¿de acuerdo? Vale, desde el Ayuntamiento de Santurtzi, Sara Espaldico, las actividades sujetas a licencia de actividad ubicadas fuera de suelo urbano residencial deberán remitir al Gobierno vasco para imposición de medidas correctoras. No. Opera igual que en el caso de las diputaciones. No, a ver. Es o el ayuntamiento o la Diputación. La Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental ya no va a hacer esa labor que hacía antes. O sea, no interviene en el trámite de imposición de medidas correctoras para las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Claro, pero la competencia antes era de Gobierno vasco fuera de suelo urbano residencial. Claro, o sea, con la competencia. Sí, pero el proyecto de ley también modifica la ley de territorios históricos. O sea, le va a otorgar la competencia a las diputaciones. Eso es. Fuera del suelo urbano residencial. Modificando la ley de territorios históricos que lo hacen en una disposición. O sea, vale. Modifica ese sistema que había hasta ahora. Eso es. Vale. Perfecto. Gracias. Vale, a ver, vamos a darle paso a Itziar también. ¿Qué tipo de cuestiones son las cuestiones propias de competencia municipal, objeto del informe municipal en los procedimientos de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única? Bueno, pues las mismas que ahora se informan en la autorización ambiental integrada. Puede haber temas de accesibilidad, algún tema, residuos municipales, algo de ruido, en fin. Son temas en los cuales el ayuntamiento es competente, aunque bueno, siempre teniendo en cuenta pues, lo que la normativa sobre entidades locales establece al respecto, pero de alguna forma de lo que se trata es de oír la opinión del ayuntamiento respecto a una actividad que se va a desarrollar en ese municipio, ¿no? En cuestiones que son competencia de él, como esas que estoy citando, pues el ayuntamiento se pronunciará, y si no tiene nada sobre lo que pronunciarse, porque entiende que nada de relación con esa actividad es competencia suya, pues emitirá o no emitirá informe, o emitirá un informe diciendo que no es competente en nada, o que entiende que no es competente en nada. Vale, muchas gracias. Suri. Vale. Elena, la fianza, aval o seguro que garantice el cumplimiento de condiciones establecidas o la reparación o minimización de los daños que pudiera ocasionarse por la actividad o instalación autorizada para el caso de las autorizaciones ambientales integradas y o autorización ambiental única, ¿en base a qué se calcula? Entiendo que en relación con el proyecto que se presente, presente. O sea, es que la pregunta tampoco a ver, la fianza, ¿en base a qué? Vamos a ver, por ejemplo, es que depende también de los temas, ¿no? Si se trata de un
vertedero, por ejemplo, pues puede ser en base a el posible impacto que de la desarrollo de la actividad se vaya a poder producir en el medio ambiente. Si es una actividad sometida a la normativa de responsabilidad ambiental, pues el seguro que hay que, o la medida financiera que hay que suscribir, pues habría que hacerlo teniendo en cuenta el análisis de riesgos que se pueda derivar del desarrollo de esa actividad en el medio ambiente. Es que depende un poco del tipo de actividad que se vaya a desarrollar y de la normativa en concreto que sea la que obliga a prestar la fianza o el seguro, porque todas las normativas no obligan a esto. Es decir, la normativa sobre responsabilidad ambiental se refiere a un grupo de actividades específico. Otras actividades pueden tener autorización ambiental única y no tener ninguna fianza ni ningún seguro. Depende. Es que depende. Depende del tipo de actividad y de si está dentro de esa normativa de responsabilidad o no lo está. De todos modos, aquellos que hayáis escrito por chat y estamos tratando vuestras cuestiones, si queréis añadir algo, abrir micrófono y entrar en directo también, ¿eh? Abrir cámara y entráis en directo si queréis, ¿vale? Desde el Ayuntamiento de Amurrio, Íñigo nos dice: el procedimiento de autorización ambiental integrada o autorización ambiental única sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de la licencia de actividad clasificada. Entiendo que es en el trámite, pero no en el otorgamiento de la licencia municipal. ¿Es así? No es así, es justo lo contrario. O sea, no hay licencia de actividad clasificada. No va a haber licencia de actividad clasificada para esos casos. Es decir, la participación del ayuntamiento se hace a través de los informes que he explicado, a través de la participación en el trámite de informes al ayuntamiento, pero no habría licencia de actividad clasificada. Bueno. Eusebio Martín, ¿se ha considerado la posibilidad de introducir un último régimen de intervención para actividades con escasa incidencia ambiental, exigiéndoles una mera declaración responsable de actividad, oficinas, despachos profesionales? ¿Habría tiempo para ello? Vamos a ver, esto yo ya lo había analizado. Realmente es que yo no veo el sentido de lo que se plantea. Sería un quinto régimen todavía más sencillo que el régimen de comunicación previa. El régimen de comunicación previa realmente a lo que obliga es a hacer una comunicación y presentar una memoria, un proyecto donde demuestras ante el ayuntamiento que cumples con todo lo que tienes que cumplir para el desarrollo de tu actividad. Es decir, que cumples con toda la normativa sectorial, con todas las normativas técnicas que ese supuesto despacho o esa pequeña tienda tiene que cumplir. ¿Cuál es la diferencia con el quinto régimen que proponéis? Que esa información no se entrega al ayuntamiento. Entiendo, pero la documentación la tiene que tener, porque tiene que tener el proyecto para poder empezar a funcionar. Es decir, el único matiz que veo entre el cuarto régimen que ha creado la ley y el quinto que proponéis es que esa información que tiene el titular de la actividad no se entrega al ayuntamiento. Si ya está hecha esa documentación, porque ya toda la documentación está al día, porque así lo hace el titular, lo declara el titular de la actividad, ¿cuál es el beneficio o la mejora o el ahorro de trámites que tiene el quinto régimen? No sé, no lo entiendo, no lo veo. Igual explícamelo tú. Si... Eusebio, veo que has abierto cámara, no sé si querías entrar en directo. Tendrías que abrir el micro, Eusebio, que no se me oye. Sí, se me oye ahora. Me gustaría... Vale.
Vale, muy bien. Mira, me gustaría explicar un poco. Nosotros entendemos que esto es una inquietud que existe por parte de los técnicos municipales y yo lo represento aquí. A mí lo que me parece es que si hablamos de eficiencia y eficacia administrativas, para determinadas actividades, ¿por qué exigirles una memoria y una certificación de técnico competente cuando esas actividades son inocuas o casi inocuas desde el punto de vista de la afección medioambiental? Es decir, exigirles una memoria y una certificación es que esos señores, los promotores, tienen que ir a un técnico competente a encargarla. Si realmente, igual no tienen que tener esa memoria y esa certificación, pero pueden tener las actas de puesta en servicio, pueden tener los certificados que están correctos desde el punto de vista de protección contra incendios, porque esa memoria y esa certificación. Hay actividades que realmente para instalarse requieren una licencia de obra menor y por qué se pide luego una comunicación previa. Es un planteamiento, es un planteamiento, pero simplemente lo hacemos. Creo que se hizo a través de UTEL en su momento. Nosotros estuvimos de acuerdo a través de la compañía de Bilbao y nosotros aquí había surgido también esa inquietud. Oye, es plantearlo. Simplemente, quiero decir, desde el punto de vista de eficacia y simplificación, hay unos promotores que no tienen por qué gastarse una memoria y una certificación de técnico competente, gastarse dinero, invertir en eso, cuando te van a declarar que tienen los documentos, por supuesto deben tenerlos y nosotros ya iremos a comprobar lo que los tienen. Igual basta 4 actas de puesta en servicio, lo que nos han dado los técnicos y que están al día en materia de seguridad, protección contra incendios, etcétera. Eso es lo que queremos, lo que planteamos. Bueno, yo entiendo que no es tal el ahorro de trámites y de simplificación, y creo que con el régimen de comunicación previa, yo creo que no es un régimen tan exigente como para que suponga trabas para el administrado. Creo que el régimen de comunicación previa está diseñado de tal forma que con presentar esa memoria y el certificado es suficiente. Estamos hablando de trámites que son no muy costosos ni muy difíciles de conseguir. No sé. De todas formas, el procedimiento, la tramitación en el Parlamento está ahora así y no sería ya posible, entiendo, ya introducir este quinto régimen. Sí, Íñigo Mínguez, que añadía a este tema del quinto régimen, que respecto de las actividades de menor impacto ambiental no se trataría de un quinto régimen, sino que existen actividades que también se contemplan dentro de la Ley Estatal 12/2012 del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Entiendo que se tramitarían como se señala en esta ley y no en la próxima Ley de Administración Ambiental de Euskadi. No, pero hay actividades que no recoge esa Ley 12/2012. Para eso decimos, hay un ámbito, nosotros defendemos que entre la Ley 12/2012 que recoge una serie de actividades sujetas a un epígrafe específico, es decir, hay actividades que no están recogidas ahí y que tendrían que acogerse al régimen de comunicación previa, pues planteamos que se haga una declaración responsable precisamente al amparo de esa Ley 12/2012 que se lo permite a los ayuntamientos. Bueno, en todo caso, como decía Josan, en el estado en el que está, en el momento en el que está, pues parece ser que no va a ser posible. Es difícil. Bueno, nada, todo sea por... Seguro que hay otros momentos para simplificar. Bueno, a ver, yo sigo aquí buceando e intentando dar voz y espacio. A ver... Vale, en el artículo, Elena dice que el artículo 42.3 establece, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental de carácter sectorial, el otorgamiento de la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única podrá supeditarse motivadamente por el órgano ambiental de la CAP al depósito de una fianza, aval o seguro. Elena no plantea
duda. No sé si querías añadir algo al respecto. Yo entiendo que esto sería objeto de un desarrollo más reglamentario. El establecimiento de garantías, de fianzas, bueno, pues tendrían que tener un desarrollo reglamentario que regule cuándo, en qué casos, en qué cuantías, sobre qué calcular esa fianza, ese aval. Es decir, que esto simplemente es un aviso, es un mandato que tiene que articularse después. O sea, no, con esto solo, con este artículo, no es suficiente, ¿no? De acuerdo. A ver. He ido saltando por dar voz un poco a todos. Igual me... El link al anteproyecto estará también en el PPT, para los que lo preguntáis. Pues yo no sé. Yo casi abriría ahora un poco. Nos quedan como unos 5 minutos o así, y para que intervengáis de viva voz. Animaros a abrir el micrófono y a participar, a plantear la duda directamente, ¿vale? ¿Hay alguien? Sí. Norbait, Eusebio, Seu. Simplemente, es que simplemente creo que lo hicimos en las aportaciones a esta jornada. Recordar, a veces es posible, recoger las instalaciones de autoconsumo en cubierta, en los puntos públicos de recarga inteligente, cuando no forman parte de una instalación mayor o que se instalen con posterioridad a la realización de dicha instalación. A veces es posible, en alguno de esos anexos, si es posible, en el régimen más simplificado, parece ser que solo quedaría el último comunicación previa, pues tenerlo en cuenta a raíz de la ley de sostenibilidad de la energética, todas estas cuestiones, ¿no? Nos lo trasladan nuestros técnicos, a veces factible, de tal manera que estas instalaciones productoras de energía eléctrica que estén en cubierta, autoconsumo hasta 100 kilovatios, que tengan el régimen más simplificado posible, de tal manera que se pueda facilitar y cumplir con la ley de energética, ¿vale? Perfecto, gracias. Recogemos la aportación. Sí, Efectivamente, claro. Efectivamente, ha habido personas que nos han trasladado sus dudas a través del formulario que se habilitó para ello, que precedía a la jornada, y los hemos estado analizando y efectivamente, bueno, hay algunos de ellos que requieren de ese estudio, de ese contraste que decíamos también con el otro equipo de gobierno. Entonces, lo dicho, hacemos acopio, recopilación de las dudas que se nos han planteado aquí, hacemos, pues eso, damos respuesta a las mismas y os las haríamos llegar, ¿vale? En todo caso, quizás ya pasando al siguiente punto del orden del día, que es... no sé si alguien se ha quedado con las ganas o quiere preguntar algo más, que hable ahora o calle para no para siempre. Hasta que pero se bueno. convierta en ley. A lo que... Vale, a ver, sí. Sí, en el bueno, Ayuntamiento de Bilbao, sí, abre. Ya sé Sí. que queda muy poco tiempo, así que solamente incidiré en 2 aspectos importantes para la autonomía local. Primero, la declaración de impacto ambiental ha de regularse con carácter determinante y no vinculante. Debe reponerse el trámite de discrepancias, de resolución de discrepancias. Esto es importante porque significa que el ayuntamiento podría oponerse por motivos de competencia municipal,
y esto es algo que ha suprimido el proyecto. Y, en segundo lugar, para terminar, el carácter vinculante del informe de medidas correctoras que se constriña y se reduzca únicamente a los casos que lo han sido históricamente y lo son en las demás comunidades, que son cuando determina la imposibilidad de ejercer la actividad o determina la necesidad de poner medidas correctoras distintas de las reguladas en el proyecto, porque el proyecto establece que las medidas correctoras, el informe del órgano ambiental, tiene carácter vinculante y dice luego punto. Es decir, no se constriñe a los casos en los que debe ser vinculante, nada más. Bueno, respecto a la primera consideración de la evaluación de impacto, nosotros hemos entendido que tiene que ser vinculante porque es una parte de la competencia, es decir, entra dentro de la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección en materia ambiental y por eso se ha establecido con carácter vinculante y no determinante. Y con respecto a la segunda opinión, decir que, bueno, es que yo creo que no hay contradicción en lo que dice el proyecto de ley con lo que está planteando el Ayuntamiento de Bilbao. Es vinculante si se deniega supone la denegación de la licencia o imposición de medidas correctoras nuevas. Pero no lo dice, no lo pone así. Pero es que, ¿qué otros supuestos podría ser no ha puesto así, es que ha puesto vinculante y punto. No ¿Pero dice... en qué cosas no podría ser no vinculante? Claro, la jurisprudencia dice que... No, pero digo, no vamos a un debate aquí jurídico. No, ahora, ¿en qué otras cosas podría no ser vinculante? El informe solamente puede ser vinculante si es desfavorable en esos dos puntos. Pero como no dice nada el proyecto... Pues será vinculante en esas dos cosas. Cuando es desfavorable a la concesión de la licencia. De eso y en las medidas correctoras que haya que imponer. En eso va a ser vinculante. Pero no lo pone en el proyecto. Yo creo que, aunque no lo ponga, se entiende perfectamente que va a ser vinculante en esos casos. Yo no tengo ninguna duda que va a ser en esos dos supuestos. Debería reponerse. Es la opinión. Vale. Hay una mano alzada desde el Ayuntamiento de Donosti por parte de Jon Gastañares. Jon, aldozu kamera ireki? Eta mikroa eta kamerarik. Ez dakat kamerarik. Vale, oso ondo. Baina aurrera. Venga. Entonces, yo no sé si he entendido bien. Por lo que parece, la autorización en las AIAU va a ser totalmente por parte del órgano ambiental y en ese caso, entonces, todo el tema de disciplina, sanción, inspección, todos esos regímenes van a corresponder, entiendo, al órgano ambiental a todos los efectos, ¿no? Es decir, el ayuntamiento se va a desentender de todo este tema con esas actividades. Bueno, el órgano ambiental hará la inspección, el control de todo lo que haya integrado en la autorización ambiental integrada, como hace ahora, o en la autorización ambiental única. Podría haber alguna competencia que fuera que la hubiera emitido, que la hubiera establecido en el informe municipal, que sea competencia municipal y entonces esa continuará siendo del ayuntamiento, es decir, temas de accesibilidad o otros temas muy puntuales que son competencia del ayuntamiento, yo entiendo que los tendrá que seguir haciendo, controlando el ayuntamiento. Vale. Es decir, aquellos asuntos únicamente que responden a competencias municipales serían las que le quedarían al ayuntamiento. ¿Se podría entender que las competencias municipales en las actividades se corresponden con aquellos aspectos que están en ordenanzas municipales? Puede ser, perfectamente podría ser. De acuerdo. Ederto, norbaitek gehiago? Norbaitek parte hartu nahi du? Zerbait azaldu nahi du? Ez? Bueno, denboraz hortxe gabiltza eta bueno, eskerrak emon behar bertaratu zareten guztioi eta bueno, nola ez? Badakizue daukagula utziko dugu udalsarea 2030 abildua iobe.es
helbidea irekia, zerbait gehiago edo zerbait gehitu nahi baldin badiozue gaurko jardunaldi honetara. Plazer handi bat izan da guretzat berriro zuekin izatea, pena da beti horrela telematikoki izatea, baina badirudi gauzak aldatzen joango direla, eta bai esan, hasieran esan dugun, ezta? Bai aurkezpena, bai bideoa, bai zalantzak, azaldu diren zalantzak eta hauentzako erantzunak era desberdinetatik jasoak eskuragarri izango direla. Azken dokumentu hau, este último documento, el de las aportaciones y las respuestas que estén consensuadas, pues nos llevará un poquito más de tiempo, pero lo que es la presentación, la ley, la grabación la tendréis accesible posiblemente a partir de mañana, y del mismo modo se os hará llegar una encuesta de satisfacción en el que además, insistiremos, prácticamente tiene dos bloques. Una es si consideráis necesario la continuidad de trabajo colaborativo entre las distintas administraciones en este ámbito de trabajo y de ámbito municipal, y con qué finalidad. Obviamente no vale decir sí, pero sin concretar. Y entonces ahí se os abre la puerta a una serie de opciones, pero también tenéis opciones a que vosotros especifiquéis otras que no estén ahí recogidas. Y el segundo bloque obviamente sería el de la valoración de la jornada. Beraz, jasoko duzue inkesta hori gaur bertan, eta eserrez, eskertzea berriro guztioi. Amaia, sailburu ordea, eskerrik asko gurekin izatagatik, Amaier arte, Josean, eskerrik asko, zure jakindure guztia trasladatzearren eta zalantzak argitzearren, eskerrik asko lantalde guztiai, teknikoki hau posible egiten duenai, eta nola ez beti bezala zuei hemen gurekin izatagatik. Besarkada handi bat, zaindu, eta ia hurrengoan hurbiltasun gehiagokin ikusten garen. Mila esker guztioi. Agur. Agur.